es una plática o una charla que le traía yo ganas porque, pues yo les consta que no quiero revelar nuestras intimidades, pero hemos compartido cuarto N cantidad de veces en los congresos. N. Ya no quiero hablar de cama porque se oye mal. Dionisio que está aquí también lo sabe. Y pues muchas de las veces nos hemos desvelado, sí, tomando unos fuertes, pero también platicando, ¿no? De cómo han sido las cosas y cómo han evolucionado. Y entonces yo le traía ganas a esta plática con el señor Armando Cervantes. Para los que son nuevos en el medio y que piensan que Armando nada más es el MC de todos los eventos en el mundo, pues no, tiene una Ojalá. historia de baile, ¿no? Muchos de los poblanos o de los que vivíamos en Puebla, ¿no? Y que bailamos salsa o que nos gustaba la salsa, había una referencia. Yo me acuerdo que cuando llegaba yo al rumba, al difunto rumba, todo el mundo decía, es que llegó Cervantes, ¿no? Y cuidado que Y traes eso. y ya cuando nos hicimos amigos, descubrí que la única tesis, no creo que haya muchas, la única tesis de historia de la salsa que existe en la Universidad de las Américas, la hizo el señor Armando Cervantes. Es Entonces, correcto. todo un conocedor. Y luego el muñeco, pues para los que no lo conozcan, que crean que siempre ha estado atrás de los controles, ¿no? Regañando bailarines porque su música está de la chingada. Y mi amigo es todo. Es decir, ya fue bailarín, ya fue coach, ha sido MC, ahora es DJ. Ya Y no le falta hoy, ser fotógrafo. no sé si le falta el tema de la fotografía, pero ha organizado conciertos Sociales hace mucho tiempo. Bueno, sociales aniversario. y After demás. parties. Tiene toda una historia. Y por eso, y otras cositas que no quiero revelar aquí, es que yo quería platicar con ustedes de la historia de la salsa en México, pero no para hablar de cantantes, que me parece que es muy importante conocer el tema de la música, pero fíjense que el otro día me puse con esta idea que teníamos, de hablar de la historia de la salsa, pero desde la perspectiva del baile, me puse a buscar algunos documentales, ¿no? A ver si en YouTube a alguien se le había ocurrido hacer algo así, y no encontré nada, ¿no? Por ahí José Luis Rincón, el Astro Salsa, tenía ahí algo de historia de la salsa, pero es desde el tema de la música y demás, ¿no? Y sí toca algo de Eddie Torres, pero sí quería hablar del tema de la historia de la salsa en México. Y esto me lleva a mi primera pregunta, ¿no? Que aquí no es como que me voy a dirigir a uno, de los dos quiero escuchar porque me parece que los dos tienen muchísima información y muchísimos testimonios de vida de lo que ha sido la salsa en México. Eh, Primero, lo primero, ¿cómo y cuándo? Ah, voy a hacer algo. La salsa en línea. Es un término que ya no he escuchado, ¿no? Pero que hace muchos años, cuando tú querías tomar clase, te decían, son clases de salsa en línea, ¿no? Hoy ya veo salsa on one, salsa on two, y seguramente alguien del que te recomienda la clase te dice que son salsa en línea, ¿no? Pero hace algunos años no era tan así. Entonces, la primera pregunta para los dos es, ¿cómo y cuándo descubrieron la salsa en línea? ¿El término o No, no, ya el bailar, ¿no? baile? Bueno, en mi caso fue por medio de Carlitos Carmona. Yo empecé a bailar lo que era un poquito más como el baile el tibiri lírico, como lo conocemos aquí en México. Eh, yo creo que empecé a bailar como en el 96, tampoco no fue como mucho tiempo, como a los 20 y algo años. Alguna vez un amigo que salía con él me dijo, oye, ahí están anunciando una clase en la estación de radio de La Sabrosita y ya hay un chavo dando clases ahí en el centro. Entonces, pues me lancé, ¿no? Dije, no, pues, ¿cuándo es la clase? No, pues los sábados a las 5 de la tarde. Y me lancé para allá y ahí estaba dando clase Carlitos Carmona. Así fue como llegué a la salsa en línea. ¿Y tú, Cervantes? Pues mira, por mi parte yo empiezo a conocer la salsa desde el 90, bueno, el baile de salsa yo empiezo en el 94 en Cuba.
en un viaje que hice en Cuba a aprender, sobre todo se bailaba, bueno, era lo que era la timba con la charanga, la música de la charanga habanera, los bambán. Y bueno, yo tenía 14 años y cuando regreso aquí a México empiezo a bailar danzón. Entonces el tema de la salsa, y hablando un poco también, dando un poco el tema tanto de la historia como del baile, pues la salsa estaba arraigada muchísimo en México, ¿no? Sobre todo en las dos ciudades más fuertes, obviamente la Ciudad de México, con todo el tema del auge de la música por parte de los sonideros, que son los que traían muchísima música a México. Aparte, bueno, pues en el tema de las orquestas, los músicos, pues la Fania, todo eso, que venían a dar conciertos a México y sobre todo en el puerto de Veracruz, ¿no? Esos son los dos polos grandes, las dos alas así como dicen que Cuba y Puerto Rico son dos alas del pájaro, que es el tema de la salsa, pues aquí en México yo diría que es la Ciudad de México y el puerto de Veracruz. Entonces el puerto de Veracruz siempre se ha alimentado muchísimo el tema de la música y del baile, también en la Ciudad de México, como dice Jera, en el tema del baile callejero que era en ese momento, y un poquito en Veracruz, un poquito más, se vive un poquito más en el día a día, ¿no? Bueno, en la Ciudad de México tenemos muchísimas partes de cultura entre lo que es también lo que fue en lo que es la cumbia, lo que es la parte de la música salsa, de la música que se le llamó la matancera, que bueno, pues eran todas pues las canciones de la Sonora Matancera, todas estas guarachas que pegaban muchísimo con el público sonidero. Y entonces por eso pues Gerardo puede hablar un poquito más de todos estos clubs de baile, clases de baile que hacían con este tipo de música en la Ciudad de México, pero el cambio para mí, después de ya bailar un tiempo, sobre todo en el puerto de Veracruz, que yo iba y venía mucho por el tema también del danzón, es cuando viene la gira del Congreso de Bacardí a la ciudad de Puebla. Era recordemos que el Congreso de Puerto Rico, que es como que el primer congreso, se hace en el 97. Entonces, en el tema de competencias, en el tema de todo el tema de la técnica que nosotros estamos manejando en nuestro mundo, pues es muy joven, ¿no? O sea, siempre platico que en el tema de competencias, pues el ballroom tiene una competencia que se llama Blackpool en Inglaterra, y esta tiene 100 años. Entonces, imagínense todo, apenas poco a poco, todo lo que estamos en el tema tanto de competencias como de baile y técnica. Todo lo que nosotros apenas en esta profesionalización estamos avanzando, ¿no? Entonces, yo regresando un poco al tema, yo conozco todo este nuevo tipo de técnica, que fue muy nuevo y que por eso fue tan exaltado el tema de la salsa en línea, porque era este tipo de técnica que venía de los Estados Unidos, que pasa por Puerto Rico y llega aquí a Puebla. Quiero decir que fue en el año, no me acuerdo si fue 2000 o 2001. Bueno, creo que por ahí del 99, 2000, no me acuerdo exactamente cuándo fue esta gira que hace el Congreso de Bacardí, que está auspiciado por Bacardí, a unas 6 ciudades de Estados Unidos, y eso fue lo que para mí cambió por completo todo, ¿no? Ok. Oye, muñeco, pero entonces, en la Ciudad de México, digo, ya vimos cómo llegaron ustedes, pero ¿cómo llega la salsa en línea a la Ciudad de México? O sea, tú me hablas de unas clases con Carmona, ¿no? Que Carlos Carmona, yo creo que siempre ha sido un referente de que por ahí inició, pero ¿cuáles fueron esos primeros pasos que se dieron para que llegara la salsa en línea a México? Ok, te cuento. Aquí sí cabe como mencionar a un señor que se llama Andrés Rosales, que trabajaba él en la estación de radio La Sabrosita, el 590, donde trabaja también Alejandro Suárez. Él lo que hizo, bueno, obviamente, con su hermano tenía un equipo de trabajo en lo cual, pues, le traían música, le gustaba el baile al señor, entonces le gustaba el ambiente sonidero. Dentro del ambiente sonidero, obviamente se le ocurrió el business de hacer clases de baile y buscando entre pues toda la gente que estaba bailarines de clubes de baile y todo eso, Carlitos Carmona era un bailarín ¿cómo se llama? De baile de tibri. Entonces le vio como estas posibilidades de poder empezar a organizar un grupo y empezar a dar clases. De hecho, ellos empezaron por ahí del año 96, finales del 96, principios del 96, finales del 96, pero empezaron a dar clases de salsa como la bailamos en México, de lo que era la guaracha. Y eso empezaron ahí en el Salón Arcano. Después estuvieron un
poquito tiempo en otro salón, se me olvida siempre el nombre de ese lugar, y hay 3 versiones que cuentan de cómo ellos obtuvieron, déjate enseño, pues, te doy un montón de videos, pero bueno, este DVD. Este DVD es el DVD del señor Eddie Torres, donde está dando las clases de salsa. Cayó a las manos del señor Ander Rosales. Hay 3 versiones, te voy a contar las versiones. La primera versión es que, acuerdas que hay el Día Internacional de Puerto Rico, que decía Andrés Rosales que él había ido a Puerto Rico y que ahí había visto ese video, ¿no? Esa es una de las versiones. La otra versión es que, ¿cómo se llama? Sus colaboradores que él tenía por ahí, un chavo que se llama Víctor, él siempre viajaba a los congresos, Vice, que trabajaba con nosotros en Salsa México, él también era de los que le programaban a Andrés Rosales. Se supone que entre ellos le consiguieron el video. Y por ahí acabamos de descubrir otra versión que la persona, no me acuerdo cómo se llama el nombre, Dionisio sabe el nombre ahorita, que no lo ponga porque se me olvidó el nombre de la persona. Es un señor que vende discos en el Palladium Salsa Social. Ese señor obtuvo ese disco y se lo entregó a Andrés Rosales. Bueno, el chiste, como haya llegado, es que por medio de ese video empezaron a formular un nuevo sistema de dar clases de baile. ¿Por qué? Porque nosotros en el baile del Tibiri no contábamos, o sea, no se cuenta. Se sigue instrumentos musicales, pero jamás se contaba. No teníamos ni idea que era ese uno o el dos. Omar Guerrero, señor. Gracias, tío. Entonces, ¿qué fue lo que empezó a hacer Carmona? Carmona, o sea, empezó a deshebrar ese video, obviamente complementándolo con lo que él, ¿cómo se llama? Con el que él sabía, porque eran pocas vueltas que tenía. Y se organizó un grupo de trabajo donde estaba, pero ahorita tengo los nombres aquí, Memo Romero, que estaba ahí, ¿cómo se llama? En ese merequetengue, estaba José Luis Sarabia, el Sarabia que nosotros conocemos, que hace los conciertos en la actualidad. Estaba por ahí también Felipe Garibay, es un señor que daba única y exclusivamente puros básicos. Tú llegabas, entrabas y con el primer señor que te encontraba era el señor Felipe Garibay. Y únicamente te enseñaba el básico, ¿no? Y ya después de ahí te ibas con José Luis Sarabia y Memo Romero, y Carlos Carmona. Eran como 2 horas de clase. Carlos Carmona llegaba a la mitad de la clase, o sea, ya ha pasado 1 hora, y empezaba a darte esa nueva técnica, ¿no? Así Oye, fue como... pero Carmona daba clases, o sea, el video, este famoso video es de clases on tour, ¿no? Sí. Y Carmona es un gran bailarín, pero siempre ha sido un defensor del Long One. Sí. ¿Cómo se dio esta situación? ¿O en ese entonces daba un tú? ¿O cuál era el tema con eso? O sea, bailábamos un rato en tú, pero no sabíamos que bailábamos. O sea, sabíamos que bailábamos diferente porque en ese entonces no sabíamos nada de que era bailar en uno, que era bailar en dos. Okay. Nosotros lo que sabíamos era el baile de la guaracha, el baile del tibri. Y ese se baila totalmente diferente. No hay como un conteo preciso. Entonces, obviamente Carmona le empezó a meter conteo, ¿no? Como conteos como lo metías en el vals, 1, 2, 3, 5, 6, 7, ¿no? O sea, y ahí descubrió como esa metodología. Y nosotros desde el 97 al 99, que fue la primera competencia de Bacardí, que vino Bacardí y que trajo a muchísimos bailarines, ahí fue donde se nos abrió el mundo. O sea, ahí fue donde descubrimos que existían diferentes estilos de baile. Porque antes de eso no sabíamos que existía. No teníamos YouTube, no teníamos nada de eso. Lo único que hacíamos era que con ese video implementábamos las vueltas que nosotros no sabíamos, las implementábamos con esa nueva técnica, ¿no? Sí, por ejemplo, perdón que te interrumpa, nada más, aunado a eso, como no había nada, yo me acuerdo que yo compré un VHS de vueltas avanzadas, sí, un VHS, imagínate, un VHS de vueltas avanzadas de Rogelio Moreno y ay, se me fue el nombre de esta. Josineglia, exactamente. De Rogelio y Josineglia, y eso fue donde, pues, digo, porque yo ya daba clases desde el 97 y todo eso, muy informales, ¿no? Y después ya en tanto a mis compañeros de prepa y luego en la universidad, y sí ya un poco más formal en los talleres recreativos de la UDLA, pero pues
pues yo veía que decía, oh, Crossbody Lee, y Crossbody Lee, y Crossbody Lee. ¿Eso qué es, no? Porque aparte, pues bueno, Rogelio y la pronunciación y lo que tú quieras, no entendía yo qué decía, hasta que, oh, Crossbody, ya después cuando venía ahí medio escrito, el Crossbody Lead, ¿no? Entonces, dije, ah, mira, pues así es, eso es una técnica. Y entonces, pues de ahí, por ahí, dicen que es un VHS, pues es algo muy, es un archivo Luego arqueológico, compadre. hacemos un glosario, muchachos. Y de hecho teníamos otro video que tuvimos un maestro muy famoso en México, que lo conocimos ya hasta después de los 1000 años, que era este señor. Este video, ¿Quién fue? A ver. Henry Herrera. Clases Henry de Herrera, salsa. es salsa cubana. Antes de que llegaran todos los cubanos, esos videos circulaban por Tepito. Entonces, era una fusión de lo que veíamos del maestro Eddie Torres con lo que sabía Carlitos Carmona, con cosas de esos videos, ¿no? O sea, de lo cubano. Entonces empezamos a hacer como una mezcolanza. Lástima que no, ay, sí me voy a traumar porque tenía los videos para que vieran cómo No, bailábamos, pero bueno. Ya tienes ahí ya listo el próximo webinar. Exactamente. Ya tienes Ajá. todo. ¿No? Es que además está súper interesante porque ya estamos hablando, hay gente que ya baila, que ya compite y que ya es campeona mundial, que no existía en el 96, ¿no? Precisamente, entonces... Espérame, como me dijo alguna vez Marife, Maffer, Maffer Juárez de Veracruz, Armando, yo todavía no había nacido. Sí. Bueno, la niña tiene 18 años, ¿no? Oye, entonces, digamos que un hecho importante es la parte de cómo Carmona, junto con todos estos videos, y José Luis Sarabia y Rosales consiguen toda esta información y la empiezan a hacer clases, ¿no? Y luego viene el Congreso de Bacardí, que es una gira, ¿no? Por México. Por México. ¿Qué ciudades tocó? Porque me imagino que esas ciudades que fue tocando, fue provocando esto, ¿no? Claro. Que hubiera, yo creo que que de repente empezó a despertar la salsa en línea, primero en Ciudad de México, luego tocó Puebla. ¿Qué otras ciudades tocó Yo me acuerdo que empezó a provocar este tipo creo que de... Voy a buscar el póster porque lo tengo todavía ahí guardado. Si yo recuerdo bien, era Puebla, Ciudad de México, Oaxaca, creo que Veracruz, Puerto y tal vez Orizaba. Eran como 5 o 6 ciudades. ¿Te acuerdas de una más? O Cuernavaca, una cosa así. Ajá, y tal vez, no sé si fueron a Guadalajara, porque me imagino que en su momento Johnny, que venía en esa gira con Carolina Cerizola. Para esa competencia hicieron una eliminatoria en 10 lugares diferentes. No, pero ¿sabes qué? Bueno, y aquí yo creo que son 2 eventos diferentes en 2 años diferentes. El primero fue la competencia. La competencia fue en el 97, exacto. Pero fue cuando... Pero trajeron antes a todos los bailarines, porque a nosotros nos tocó verlos bailar, o sea, en el 97. Y después hubo otra que fue la gira, en el 2000, gira del 2000. Otra gira. Exactamente. Yo fui la que me tocó para mí fue la gira del 2000. Ajá, esa fue la Ahora, gira del 2000. Algo bien importante y que yo creo que, va a comentar ahí, fue en esa del 90 y tantos, es cuando ganan Víctor y Gaby el primer lugar de esa competencia, ¿no? Sí. Que creo que, no sé si fue en Mamarrumba o no sé dónde fue, si tú te acordarás dónde fue. Sí, o sea, la final fue en el Meneo. Haz de cuenta, existieron 10 lugares diferentes, 10 antros diferentes y escogían 1 o 2, creo que bailarines. Y se hizo la final. De ahí compitieron Arturo Martínez, de Corazón Latino, compitió Carlitos Carmona, compitió José Luis Arabia, compitió Víctor y Gaby, de los conocidos, ¿no? Compitió los de Tesosomoc, Miguel y Alicia, y compitió Iris con su hermano de Adrián May. Alejandro. Como Alejandro. Y no me acuerdo, ya los demás no me recuerdo quiénes son los que compitieron ahí. Antes de cuenta, fue cuando nosotros empezaron, llegó y vino en el barrio. Cabe mencionar que el lugar donde se hizo, se hizo el boom de la salsa, como en ese entonces no se le conocía como salsa línea, sino la salsa, fue en el Bar León. Es un lugar que está ahí en República de Brasil número 5, ahí en el Zócalo. Ese lugar lo administraba un señor que era judío, se llama Lalo el señor,
Y lo que pasa es que el señor era actor. Entonces, en el Bar León era un lugar muy chiquitito, pero se volvió muy famoso porque como era actor el señor, entonces llegó a ir Rubén Blades, Celia Cruz, o sea, hubo un montón de artistas que llegaron a ir a ese bar a echarse sus drinks. Venían a dar un concierto y terminaban en el bar ahí echándose los drinks, ¿no? Entonces, estaba bien cajeta porque, haz de cuenta, estaba la orquesta en vivo, era una pista de baile que no cabían más de 5 parejas, era irte pues a pistear y cada como hora y media entraba un trío. Entonces estaba el trío, te aguantabas 20, 30 minutos del trío y luego entraba otra orquesta y así estaban tocando. Ok. Oye, y además de este Congreso de Bacardí, ¿qué otros hitos, qué otros hechos, qué otras cuestiones pasaron en esa época para que la salsa en línea llegara para quedarse? Te contesto, fue de la final en el meneo, Armando. Pues yo creo que fue que realmente revolucionó, ¿no? Yo creo que a muchos que pues dábamos clases, que bailábamos, a muchos que hacían, fue ver, eh, fue totalmente, como decir, te vuela en la cabeza de ver todo lo demás que se puede hacer o todo lo demás que se está haciendo a otro lado y que no conocíamos, ¿no? Porque pues no había forma de, tal vez de conocerlo más que con estos videos que de repente comprabas en internet, cuando antes las compras en tema de internet pues estaban todavía, cada quien vendía lo suyo en su página, no había ni YouTube, ni Amazon, ni nada por el estilo. Y yo creo que fue eso, ¿no? Y fue que mucha gente, como Carlos Carmona, como Gerardo, y como Víctor y Gaby sobre todo, pues fueron logrando una notoriedad muy grande, ¿no? Víctor y Gaby, para también los que son jóvenes en bueno, los que tienen poco tiempo y no les tocó verlos como pareja en activo, pues fueron la primer pareja de mexicanos que viajó por el mundo, desde México, ¿no? Siempre residiendo en México y que fueron los que viajaron, la primer pareja de mexicanos que llevaba un estilo muy particular de salsa on one con quebradita, después también salsa on two con quebradita, y que los llevaron a recorrer pues el mundo por completo, ¿no? Y es gracias a ellos también que pues lograron tener una compañía muy, muy grande que se llamó Salsa con Clave. Bueno, sí, todavía siguen haciendo algunas cosas, Víctor, con Edna, pues que fueron de ahí salió también muchísima gente, ¿no? Por un lado. Y por otro lado, pues Carlitos Carmona con todo lo que siguió dando clases, preparando gente. Eso fue, yo creo que lo que hizo fue abrir esa puerta a todo lo demás que había y toda una técnica nueva que empezó a funcionar muy bien en México. Y que como era una técnica que se hizo de una forma que se pudiera enseñar, ¿no? Porque con esta misma técnica tanto enseñas a gente en México como en España, como en Vietnam, China, Corea, y por eso ahora pues la salsa en línea, ¿no? Que es esto, el estilo que todos manejamos, que ya se ha abierto, se ha especializado mucho más, pues conquistó el mundo, ¿no? Y a la fecha tenemos 4 o 5 congresos, festivales o competencias en por lo menos 5 cada fin de semana en algún lugar del mundo. No, y ni hablar de México, ¿no? Porque en México, digo, cuando todos empezamos a ir a congresos, o bueno, creo que cada quien habla de su historia, ¿no? Yo cuando empecé a ir a congresos fue al Congreso de Acapulco, que era el único congreso de Acapulco. Pero antes de llegar al tema de los congresos, primero quisiera llegar a 2 puntos. Primero es, ¿cuáles fueron esas primeras compañías de baile y en dónde estaban que fueron pues, las encargadas o cuando menos las responsables de empezar a extender todo esto del tema de la salsa en México? Me voy a regresar un poquito, Manolo, porque sí es algo que podría decir que es importante. Creo que se juntaron 2 factores bien importantes para que la salsa en línea pudiera estar en México. El primero, el poder de la radio que tenía Andrés Rosales, que era un poder inmenso que llenaba los lugares impresionantemente. Y la segunda, que latinó a la persona, y te explico por qué. Porque en ese entonces el boom siempre era, por ejemplo, el TV o el lírico. Entonces, esas personas son muy fuertes, ese barrio. Entonces, es muy fuerte
que ellos permitan un nuevo estilo de baile. Y eso lo vimos porque cuando nos juntábamos en el Tarará, solamente teníamos el Bar León para bailar. Después salió el Baraimas, que el Baraimas empezó por ahí Víctor Burgos, que empezó a hacer competencias y todo el merquetengue. Después de ahí pasamos más gente, que era el lugar como exclusivo para nosotros. Y estaba el Tarará, que el Tarará era el lugar también que después, ahorita te explico por qué también se fue Andrés Rosales para allá. Pero en ese lugar era donde se juntaba toda la gente y donde podía crecer todo este medio, que fue donde ya totalmente reventó. Y lo que pasó fue de que como Carlos Carmona pertenecía al medio del tibiri, entonces los tibiriteros sí aceptaron esa forma de bailar. Okay. Porque te apuesto que si hubiera sido otra persona que llega que no conocen, difícilmente nos hubiese costado a México entrar, si hubiéramos entrado al final del camino, porque es un estilo que nos llama la atención, pero nos hubiera costado muchísimo más trabajo. Entonces sí estuvo como muy importante esos, que se mezclaran esos dos tipos de factores, ¿no? Ya contestando ahora tu pregunta, pasó de que fue la competencia de Bacardí, quedó en primer lugar Víctor y Gaby, en segundo lugar Carlitos con Sandy, se fueron a representar a México, Puerto Rico, se los llevó Bacardí, se llevó no solamente a las 4 parejas, se llevó a todos los promotores de todos los lugares donde hicieron con sus esposas, donde hicieron las eliminatorias. Bacardí tenía barro. Ahí fueron, por ejemplo, nosotros cuando fueron las eliminatorias, imagínate ver a danzarines de Papá Tambor, que venía Tito Hortos, Vicky Colón y Carlos Santana bailando juntos. O sea, venían los hermanos Sampaoli, venían venía Luis Vázquez y venía Francisco Vázquez. Venían los Palladio Legends, que es Mike Ramos y Freddy Ríos. Jason, o sea, imagínate nosotros... Molina. ¿Perdón? Y su rompecabezas. Jason Molina y su rompecabezas. Pero no, Jason vino hasta el segundo, no vino en el primero. Donde fue la competencia, no, vino hasta cuando fue la gira. Entonces, ver todos esos bailarines, imagínate el impacto que nos causó, ¿no? Entonces, algo bien chistoso que nos comentó Víctor apenas en la plática que tuvimos de Cultivando la Salsa. Cuando ellos llegaron a Puerto Rico, dice, ellos se cagaban de ver toda la gente, decían, no manches, o sea, ¿qué vamos a hacer? Entonces, ahí contó una anécdota, Víctor, dice que estaba Johnny Vázquez, que iba a bailar, y que le decía, bueno, Víctor, ¿y tú qué más haces? Mete algo mexicano, ¿qué sabes hacer mexicano? Y le dijo, no, pues yo sé bailar quebradita, métele algo de quebradita, güey. Entonces Víctor tuvo la certeza de al final meter algo de quebradita. ¿Por qué? Porque en cuestión de la salsa no iban a competir con ellos, o sea, no, nada que ver, ¿no? Con lo que ellos estaban haciendo. Y ese fue uno de los grandes éxitos y tinos de Víctor Burgos. Meter esa parte de quebradita y de ahí se creó su famoso estilo de salsa con quebradita. Cuando ellos regresan a la Ciudad de México, trajeron un montón de videos. Ya trajeron ya el paquetazo de VHS para que nosotros empezamos a ver que ya existía el 1, que ya existía el 2. Obviamente a México nos conquistó el 1, ¿por qué? Por todos los trucos, las acrobacias, por los Vázquez, que eran mexicanos. Entonces, por eso ahí ya fue cuando México en el 99 se empezó ya a encaminar más hacia el estilo del 1, y que para nosotros culturalmente todavía es más fácil. Cuando ellos regresan, obviamente hay la necesidad de hacer más cosas. Víctor inmediatamente empezó, se juntó con Asami, Miguelito, José Luis Arabia, y crearon la compañía de Salsa con Clave. Okay. Carlos Carmona, ya teníamos la compañía de baile de Salsabor. Obviamente cuando Carlos Carmona se va un año de México, se va a San Diego para poder aprender muchísimo más. Cuando Carlos Carmona se va, obviamente me quedo yo solo en el Bar León, pero se sale Andrés Rosales. Entonces, de tener alrededor de 300 personas que teníamos, a la siguiente semana tenía 5 personas. Entonces, era otra vez como picar piedra, ¿no? Entonces, en ese lapso de ese año, yo me di cuenta que a final del camino yo también era el maestro, ¿no? O sea, no era el ayudante de Carlitos Carmona, que Carlitos Carmona lo quiero mucho. Entonces, cuando él regresa, ya no podemos trabajar juntos, y yo creo la compañía de Salsa Caliente. Estaba Carlitos Sierra Blanca también estaba trabajando con nosotros, y Carlitos Sierra Blanca crea Salsa Azul y Oro,
que fueron de las primeras compañías que se empezaron a crear en México. Okay. Y por ahí había una en Puebla que se llamaba Pico de Gallo. Eso fue algo curioso. A la par también estaba Salzumba, que a Salzumba lo conocimos en una certificación en México, y los hermanos Briano también estaban haciendo cosas ya por allá, de aquel lado con su Mambos. Y En por Monterrey. ahí, en Guadalajara, Alex y Rosy también ya empezaban con su compañía de baile. Ok. Bueno, Oaxaca también, ¿no? La gente de Oaxaca. Oaxaca fue un poquito después, porque Oaxaca fue cuando Carlitos Carmona, por ahí de los años 2001, 2002, empezó a ir a Oaxaca. Empezamos a ir a dar clase a Oaxaca, a un lugar que era la Academia del Pollo, no me acuerdo de quién era, y ahí estaban todos juntos. Estaba el Pollo, estaba Jorgito empezando, estaba Joel y Erika, que eran los que apenas estaban empezando a bailar. Todavía no había como una compañía de baile. Y ahí ellos tuvieron mucho el apoyo de un lugar que se llamaba Bongos, que después el señor fue el dueño de Candela. Siempre les prestaba el lugar para poder hacer sus eventos, ¿no? O para hacer eventos, para que llevaran a Carmona a darles clase. Ok. Muy bien. Y otro hecho importante, que yo creo que es por el que llegamos todos, es hablar un poco de los sociales, ¿no? Ahí quería preguntarles esta parte. O sea, ya entendemos cómo llegan las clases, cómo se empieza a transmitir esto, el papel fundamental que jugaba la radio en ese entonces, el Congreso de Bacardí, los dos congresos de Bacardí que vinieron a México, todo el papel de personas a las cuales yo creo que todos los que tenemos ya un rato respetamos y apreciamos mucho, como es Carmona, como es Víctor y Gaby, como es el Muñeco, ¿no? Que ahorita, más adelantito, quiero preguntarte qué onda con Cantinflas, pero el punto es, ¿qué onda con los sociales? ¿Cuáles fueron estos sociales que empezaron a provocar este hecho que he entrevistado a varios y lo que me dicen es, Manolo, para mí era sorprendente llegar a un lugar y decir, wow, güey, ¿qué está pasando aquí? ¿No? ¿Por qué todos bailan tan coordinados, tan bonito, tan impresionante? Y yo quiero pertenecer a este mundo. Entonces, el papel de los sociales en ese entonces también empezó a jugar algo fundamental. ¿Qué me pueden decir de los sociales? Pues, mira, yo creo que el tema del concepto del social es también, pues, muy nuevo, ¿no? Porque fiestas o eventos, había muchos, ¿no? Gerardo era, pues, organizaba pues, ahora ya se puede decir que era un social, o una fiesta, un evento que estaba en un lugar que se llama La Rondalla, ¿no? Y que era entre evento y after de muchísimas cosas que pasaban en México, hacía fiestas de salsa caliente, aquí en Puebla y en las diferentes ciudades donde estaban. Los hermanos May, ¿no? También organizaban algunas fiestas, pero no sé de quién más De te hecho, acuerdas. empezaron en la Ciudad de México porque ya no había tanto, o sea, el crecimiento de la gente fue mucho. Para ahorita que vayas a lo de Mamitos, Armando, el crecimiento fue tanto que necesitaba un espacio. Y los hermanos Mike buscaron un lugar que se llamaba el Versalles, que ahí tocaba, o sea, de DJ se llevaban al sabor a whisky, digo, sabor a salsa. Él tocaba ahí en ese. De hecho, un video del Versalles, pero bueno, sigo traumado. Y obviamente, pero no sabíamos ese concepto de lo que era social, ¿no? Hasta que llegó el señor Armando Cervantes. Ahora sí continúa, Armandito. Gracias. No, bueno, y el tema era que sí había muchos lugares, por ejemplo, como decía Muñeco, estaba el Baraima, ¿no? Había como estos clubes, discotecas que se prestaban para este tipo de eventos, donde había muchas clases, pero llegaba un punto en el que también ya, pues el tema iba creciendo, ya tanto las mismas clases ya necesitaban más espacio, este tema se iba profesionalizando más, necesitaban pues estudios más grandes o lugares que fueran más grandes y también ya no convenía para mucha gente estar ahí. Ahora, yo me voy a Los Ángeles del 2006 al 2008 a trabajar con Albert Torres y ahí él tenía, pues, yo trabajaba con él, trabajando perdón la redundancia, trabajándole un par de clubs que él tenía donde se hacían
eventos y sociales. Y lo que teníamos en el tema aquí, por ejemplo, de Puebla, es que teníamos 2 o 3 discotecas que pues tenían una orquesta de salsa y que lo que tenías que hacer era llegar a las 12 de la noche, que era cuando entraba la orquesta, tocaba 45 minutos de salsa con cumbia, luego te fletabas 1 hora y media de lo que fuera de una mezcla de ritmos latinos y dance y lo que estuviera de moda, y después, si te iba bien y si había gente, entonces el lugar metía otra vez a la orquesta a tocarte media hora entre pues salsa y cumbia y lo que fuera, ¿no? Entonces, la verdad es que era muy difícil, sobre todo en Puebla, en la Ciudad de México siempre, y Veracruz eran siempre un tema, Jalapa también un tema aparte, porque allá pues hay muchísima gente, muchísimas orquestas, muchísima música y muchísimos lugares, pero no había este espacio donde se privilegiara sobre todo el tema de la pista de baile, donde se le diera un lugar, por ejemplo, a los DJs, que no siempre estuvieran en una cabina ahí, Escondidos. pues arrumbados, por decir así, escondidos, porque bueno, las cabinas en las discotecas muchas veces se ponen en lugares donde son prácticos para no quitar tanto espacio. Y empezamos en el 2008 con los Jueves de Floridita, que era que bueno, en realidad se llamaba Jueves de Mambo Social, pero pues todo el mundo por el lugar, como era tan bonito y era una orquesta también con un gran cantante, que en paz descanse, se llamaba Willy Vale, empezamos estos sociales ahí, pero era los Jueves del Floridita, y ahí pues era una mezcla era como el primer social, porque el social tiene que ser un concepto con algo fijo que la gente sepa a lo que va a esperar y que es algo que es ya recurrente. No era algo como, pues, algo muy esporádico, por decirlo así, en ese momento, ¿no? Y duramos 2 años. Yo empiezo trayendo ese concepto que venía de Los Ángeles, ¿no? Que era, empezamos el social a tal hora con una clase de un maestro invitado y después viene el tema de la fiesta, privilegiando siempre que hubiera en su momento pues salsa y bachata, ¿no? Que era lo que estaba sonando. Y no meter otros ritmos que luego te metían en otros lugares, como era dance, era un poquito de lo que venía eh, como tipo reggaetón, lo que llamamos en ese entonces el punchis punchis, que creo que ya no se usa esa palabra. Pero bueno, era ese tipo de música, entonces, pues era una noche 100% o más latina que otra cosa, ¿no? Y empecé por unos meses ese proyecto y luego por temas de trabajo me asocié con mi gran amigo Lenin Guerrero, que me ayudó a darle también unos nuevos bríos al tema y duramos 2 años. Y ahí pues invitamos a mucha gente a dar clases y a dar shows, que bueno, creo que todos los que estaban bailando en activo en México llegaron al Floridita, ¿no? Víctor y Gaby, que fueron con los que inicié por el cariño y el respeto que les tenía. Gerardo todavía era bailarín, él no llegó como DJ, sino llegó como bailarín. Bueno, Jorge, bueno, Sí, sí. Maritza, Ernesto, de hecho llegó Abel Peña de Estados Unidos. Bueno, llegaron muchos, no quiero, pero todos los que estaban en activo en ese momento en México llegaron, ¿no? A ese lugar. Y después, por temas ya con el lugar, yo me tengo que ir dejamos de hacer el evento, me sale una oportunidad para irme a Nueva York un año y cachito. Ahí conozco los sociales legendarios que son La Vieja Guardia, que está hecho por dos mexicanos, que es Joel y Toño Laconga, y uno de los sociales que creo que todavía se sigue haciendo, he tenido un problema con el lugar, el social de Jimmy Anton Social, que lleva más de 20 años ya haciéndose. Y era la regularidad, ¿no? Entonces Jimmy Anton era el Jimmy's, como se le conoce, era primer, tercer y quinto domingo del mes, y la Vieja Guardia se sigue haciendo segundo y cuarto domingo del mes. Regreso para acá, lo hablo con Lenin, y era un tema de sociales en domingo que no se hacían, ¿no? Como que no era algo que pegara, porque pues ya sabes, siempre el domingo en México sobre todo es un tema más, pues que familiar, o también compites un poco que con el fútbol, con la televisión, con lo que sea que sea, pero en ese momento empezamos el social de las 6 de la tarde a las 11:30 de la noche, porque era un restaurante donde lo hacíamos, y pues bueno, pegó, ¿no? Pegó, gustó el concepto, y el concepto también de algo más en forma, lo que es un social, que es algo ya con un concepto muy, muy claro, teniendo sobre todo a los DJs
dándoles el lugar que se merecen por lo que le proveen al social, pues pegó y ya tenemos varios años y afortunadamente este tipo de conceptos pues ya está diseminado por muchísimos lados, ¿no? Y además ahí nació el tema de salsa social, ¿correcto? Exacto. Había eventos que se hablaban como el social de los hermanos May, yo lo recuerdo. Ni siquiera se hacía el social, era como la fiesta, ¿no? Porque creo que así le llamaban, o sea, el tema de social no pegaba mucho, no se entendía mucho. Era la rondalla, era el Versalles, fue en su momento el Floridita, o era la fiesta de los hermanos May, o creo que hasta le iban numerando, la primera fiesta, segunda fiesta, o algo así, no me acuerdo exactamente cómo lo decían, pero después ya que ese concepto, pues es un concepto igual que viene de Estados Unidos y que entonces ya cuando creamos el Mambito Salsa Social, pues ya queda perfecto, ¿no? Ya queda entendido al tipo de evento al que vas, ¿no? Es un evento 100% de baile donde debe de haber un espacio que te ayude a que haya muchas parejas en la pista, el tipo de música, y pues bueno. Y eso también ha abierto mucho para que se hagan pues de diversas maneras y ahora también que se hagan eventos donde también se puedan presentar algunas coreografías, sobre todo previos a congresos, a competencias. Bueno, ha ido el concepto pues evolucionando mucho, ¿no? Y ya hay sociales pues muy grandes, ¿no? Sobre todo en la Ciudad de México, donde ya son pues mini weekenders, ¿no? Que le dicen así, o mini congresos en el fin de semana, ¿no? Y sí, como dice tío, ¿no? Se utilizaba más el nombre del lugar y no el nombre del evento. Entonces quedaba como en un segundo plano. Y lo que en su momento logramos que nos pasó igual con el Floridita, con el Mambitos, fuera que pues la gente reconociera el evento, ¿no? Y en su momento el Mambitos pues lo llevamos no solo aquí en varias ciudades de México, sino lo llevamos a Estados Unidos, a Guatemala, a El Salvador. Y pues fue una experiencia muy padre. Pues bueno, pues ahí seguimos poco a poco. Y es el cierre de fusión desde el 2012. Exactamente. Entonces, sí, me parece, o sea, quería yo hablar un poco del tema de los sociales porque yo creo que si hoy alguien tiene un congreso, ¿no? Como es mi caso, mucho se lo debemos a los sociales, ¿no? Nadie, bueno, es muy poca la gente que llega por primera vez a conocer el tema del baile por un congreso, ¿no? Por lo general, el primer contacto que tienes o donde tú generas esa necesidad de aprender a bailar es en los sociales, ¿no? Y ahí, muñeco, háblanos de la rondalla, porque yo creo que todos los que tenemos historia en la cabeza, tal vez no conocimos el tarará, tal vez no conocimos algunos de los lugares que tú mencionaste. Bueno, sí fui. Pero la rondalla sí fue todo un suceso durante muchos años, porque no fue un poquito, ¿no? Sino que de repente ya se veían ahí. Y no eran pocas horas las de la ronda. No. El primer after, o el único after que ha tenido fusión, por ejemplo, lo platicamos tú y yo en el 2011, y es que cerraban la Maraca, que también es otro lugar que quisiera yo tocar, cerraban la Maraca, y entonces, ¿a dónde la seguimos, no? Y entonces siempre estaba a disposición la rondalla. ¿Cuál fue el papel de la rondalla en el establecimiento de la salsa, muñeco? Bueno, cabe mencionar que ese fue un descubrimiento también de los hermanos May, ese lugar, solamente por diferentes temas ya no pudieron continuar allá. También estuvo Miguelito Castillo en ese lugar, también estuvo un buen rato. Entonces, la señora habla conmigo y me propone quedarme ahí en el lugar. Obviamente, ya le planteé los términos en los cuales pues quería estar. Obviamente, principalmente, lo que más me interesaba eran los after, ¿no? O sea, los lugares como para difundir más, ¿no? Obviamente, pues ella lo que estaba buscando era que estuviera activo más tiempo. Entonces, para que estuviera activo más tiempo, yo daba clase los sábados, pero si alguien quería hacer una fiesta, tenía que hablar conmigo. O sea, yo nunca les decía que no, les decía que sí, pero el trato era conmigo, ya no era ni con la doña, que nos costó un montón de trabajo amaestrarla, ¿no? Porque ya la tenía mis hijos, porque se cansan muchas veces, no los más, sino el chavo que estaba administrando ahí, le cambiaba las botellas o vendía las botellas y iba, las compraba y ya, o se las llenaba de agua, ¿no? Entonces, pues ya andaba bien ciscada la señora. Entonces, ella tenía
un paro con el gobierno, no sé qué, que no tenía problema de poder cerrar, ¿no? Ujú. Obviamente, pues, el lugar fue un éxito por lo mismo de que pues, eran muchas horas de baile. Y aparte, ahí fue donde empezamos a darle como... yo fui de los primeros que empezó a hacer la publicidad y a meter a los DJs en la publicidad. Okay. De hecho, ahí Swin, iba nada más a acompañar a los demás, pero yo veía que él tenía un chingo de conocimiento de la música y yo le decía, Swin, pues tú tócale tú, güey. O sea, yo mejor te contrato. Y él estuvo ahí también muchísimas veces. De ahí salió el negrito, el negro bembón. Ahí fue a tocar Juanjo, fueron a tocar casi un montón de los DJs. Fue a tocar nuestro amigo DJ Lobo también ahí, en un after party. Entonces, era esa parte, lo importante de mi compañía de baile de salsa caliente, yo tenía bien en claro que era como una familia. Uh-huh. Y eso teníamos que transmitirlo a todos. O sea, yo les prohibía a veces hasta bailar entre ellos mismos para que bailaran con la gente. De ahí salió un concepto que yo le llamé el taxi dancer, o hacía un concepto que se llamaba noches de cabaret con salsa caliente, que las chavas, el hombre sacaba a bailar a la chava y le entregaba una ficha y las 2, 3 fichas las cambiaba por una bebida. O sea, el chiste era mantener a la gente, ¿cómo se llama? Activa y bailando, pero todos. Entonces, eso generó un ambiente muy chido. Entonces, todo el mundo quería ir a la rondalla por el ambiente que estaba, ¿no? Y todos llegaban y luego se acomedían a ese ambiente. Yo creo por eso se volvió muy famosa la rondalla. Y especialmente que venía mucha gente de Cuernavaca, de Toluca y de otros estados. Entonces, por eso terminábamos hasta que el metro abriera, que era lo de la mañana más o menos. Claro, todo que sea práctico. Digo, por tu culpa, actualmente los DJs desean seguir trabajando a las 8 de la pinche mañana. Hay que correrlos de todos los, de todos los salones de un congreso, No, porque si la gente se la está pasando traen bien. Mira, ese chip que integró el señor Gerardo Ramírez en casi todos ellos, ¿no? Que es... No es mío, te voy a platicar por qué pasa eso. Y es algo por lo cual falta en la actualidad, especialmente con los chavos. Yo apenas en la plática que tuvimos de cultivando la salsa, yo le dije, yo no les vengo a decir que está bien, está mal lo que están haciendo, simplemente les vengo a enseñar o a lo que nosotros vivimos, porque a veces a nosotros se nos olvida enseñarles esa parte, ¿no? Uh-huh. Porque los modelos que ellos tienen en la actualidad, obviamente las coreografías que hacen, ¿qué es lo único que ven? Competencias. No tienen otro modelo por el cual seguir. Y nosotros tuvimos la fortuna, tuvimos el placer de que teníamos un montón de modelos. Teníamos un Alvin Silver que te bailaba de Terminator, te bailaba de Pepe Le Pew, te bailaba no sé de qué tantas cosas. Los Vázquez que te hacían un show de Las Vegas, un show de Los Ángeles, así bien preparado. La gente de Nueva York que venía y te impresionaba con las vueltas. Tuvimos nosotros toda esa oportunidad de ver esas cosas, ¿no? ¿Por qué? Porque viajábamos, porque estábamos al pendiente de qué es lo que salía. Y ese modelo ya no lo tiene la gente actual. ¿Qué es lo que pasaba con nosotros cuando nosotros llegamos a este medio? Nosotros llegamos porque nos gustaba la música. Uh-huh. El baile fue consecuencia de eso, de que nosotros estábamos con la música. Nosotros nos la pasábamos horas escuchando salsa, 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 y queríamos más salsa, y veíamos a los DJs que ponían cosas y queríamos una más rápida y todo el merequetengue. ¿Por qué? Porque amábamos la música, o amamos la música, ¿no? Y en la actualidad la gente ama el baile, no ama la música, ama competir, más no ama la música. Entonces, para nosotros no es aburrido estar en un social escuchando muchas horas la música. Al contrario, entre más escuchamos, más nos prende. ¿Por qué? Porque entre más alcoholitos tenemos los DJs, los bailarines, todos los que tengan, empiezas a ir o empiezas a recordar ese gusto. Empiezas a recordar esas canciones que ya no has escuchado. Y de repente, ¡pum!, ya brinca uno. Y tú ves que pones una canción y ya brincó alguien de los bailarines de alguien. O te pongo a ti una canción y ya brincó Manolo. O ya brincó Armando, ¿no? ¿Por qué? Porque amamos esa música. Yo creo que es como la parte que tenemos que enseñarle a la gente, a los chavos de ahora. Por eso duramos tanto. Ahorita que lo mencionas,
recuerdo mucho, muñeco, no me acuerdo si era 2014, 2015 y 2016. Yo llegaba el domingo a la 1 de la mañana al Mambito y les decía, ya cabrón, se acabó, ya, el pinche hotel ya me está pidiendo el salón, ya, ¿no? Y entonces el pinche muñeco así calladito, hacía así y ponía Turn Off the Lights de la India. Y entonces decía yo, lo volteaba a ver con ojos de qué cabrón y sacaba a alguien a bailar en ese momento, ¿no? O sea, ese tema de cómo le saco otros 3 minutos de baile al promotor. Pero bueno, me adelantaste una pregunta, pero quiero completarla con lo que también sabe Armando, porque ¿qué le falta a esta generación, no? La salsa ha evolucionado muchísimo, ¿no? Hoy, el otro día publicaban estos chavitos de Dancer Vibes 23 congresos, ¿no? Nosotros decíamos, pues todavía hay incluso más congresos y si a eso le agregas todos los sociales que hay en el fin de semana, ahora las oportunidades son ilimitadas, ¿no? Pero además de esto que mencionó Gerardo, Armando, ¿qué hay? ¿Qué cosas, situaciones, actividades deberíamos de recuperar hoy día de lo que se hacía en esos primeros años de la salsa, ¿no? Fíjate que algo que tal vez no sea muy popular por ahora, pero que Gerardo no me dejará mentir. Yo disfruto mucho un solo salón, ¿no? Tal vez habrá lugares donde no se puede por el tema también de la cantidad de gente, pero un salón con la música que mezcle los dos géneros de salsa y bachata, yo lo disfruto mucho. Yo sé también muchos grandes bailarines que les gusta mucho porque les da también chance de descansar. Es como también eh, un tema que les ayuda a manejar un poquito más la energía. Eh, y la verdad es que, digo, el tema de las competencias ha crecido mucho y no es nunca hablar mal del tema de las competencias, pero siempre yo creo que tanto en el tema de la técnica de baile como en el tema de la gente siempre tratamos de regresar un poco al origen, de que no se pierda la esencia de lo que estamos haciendo, como las pláticas que has tenido con muchos maestros, ¿no? No puedes una cosa es fusionar, una cosa es tratar de hacer cosas nuevas, pero el momento que pierdes la esencia es cuando las cosas se pierden y se empiezan a perder o empieza a desaparecer lo mismo, esa parte de la misma esencia de lo que estás haciendo. Ya lo que es súper importante lo que dijo Muñeco, el tema de que la gente en verdad a veces está muy desconectada de la música, ¿no? Y eso lo ves tanto en las evoluciones que hacen como en el desconocimiento a veces. Y eso es porque, pues no sé, tal vez todo el mundo quiere ser exitoso de una manera muy rápida, ¿no? Y no se preocupan por conocer un poco el tema de la música, de lo que se está haciendo. Y lo único que quieren es, pues simplemente eh, tener algún nombre en el género, ¿no? Y se pierde un poco. Y tú puedes ver cómo, y lo ves tal vez hasta en las mismas competencias de ahora que tienen también los pros y los contras. Hay gente que le gusta, hay gente que no. Las competencias estas de improvisación que se están poniendo muy de moda, One versus One de salsa nada más, la gente que mejor le va también a esas competencias es la gente que se involucra y se mete más con el tema de la música, que conoce más de la música. ¿Por qué? Porque no tienes que saberte de memoria la música para poder, o sea, porque nadie se va a saber de memoria las miles y miles de minutos. Digo, yo creo que igual que Muñeco podemos decir que cada semana escuchas una canción que nunca habías conocido, ¿no? Que nunca habías escuchado, porque hay tanta música por ahí de tantos años que lleva haciéndose, no solo desde que inició la palabra salsa, sino todavía de más atrás. Pero que siempre el tema es que si no tienen la gente, el bailarín, esta relación mucho más, mucho más a fondo y más de corazón con la música, es cuando se pierde un poco el tema, ¿no? Y yo creo que eso es lo que sí nos ha faltado. Y yo creo que ha sido un poco por esta generación, no en contra de la generación, sino en estos tiempos donde todo es mucho más rápido, donde todo no tiene que ser inmediato, ¿no? Tú, muñeco, algo adicional a esta parte que mencionabas, Yo, de qué deberíamos yo, de recuperar yo, de yo las creo que primeras ajá, generaciones. parte de
del compromiso, ¿no? Y compromiso de todos, ¿no? Compromiso promotores, DJs, bailarines, maestros, de tratar de difundir las cosas completas, ¿no? O sea, no solo la parte del baile, sino también la parte de la música, ¿no? Yo recuerdo los mambitos cuando hacíamos los homenajes a la Fania, hacíamos homenajes a esto. Yo daba mis clases y les decía, hoy vamos a empezar con la clase con Willy Rosario, hoy vamos a empezar con... A lo mejor no saben quién es Willy Rosario ahorita, pero con el tiempo ya van a estar exigiendo, ¿no? La música. Por eso creamos salsamexico.com con José Manuel Gonzaga, por un poquito y ponemos los nombres de las canciones para que la gente estuviera aprendiendo un poquito de esa cosa que nos gusta, ¿no? A veces se nos olvida que, que somos observados por las demás gentes, ¿no? O sea, estamos tan clavados en nuestras cosas que se nos olvida que a Armando lo idolatra mucha gente, ¿no? Y va a copiar las cosas que él haga. Entonces, por eso sí es importante el cómo nos comportamos siempre en los lugares, ¿no? Y tratar de poner un poquito más de lo que nos toca, ¿no? Y enseñar las cosas, ¿no? O sea, enseñarles las barajas de todo lo que tienen y todo lo que pueden estar creando o haciendo, ¿no? O motivándolos a la gente que tiene talento a decirle, oye, pero pues busca tu estilo, está bien que tengas tanta información y que, porque todos empezamos a copiar, ¿no? Al final de cuentas todos copiamos, pero al final de cuentas tienes que crear tu propia personalidad y lo que te haga sentir bien a ti mismo, ¿no? Entonces, a veces nos hace falta como comunicar esa parte, ¿no? Y yo creo que ha pasado en todo, perdón, en todo momento, ¿no? Porque hace mucho también, pues había muchos bailarines que, no voy a decir, bueno, se inspiraban un poquito en los bailarines que veían y que se veían, pero ahora hay tanta información que pues es lo que hace que estas copias, pues ya se hagan, sean hasta mucho más estériles, ¿no? Ya no es algo que promueva, que proponga nada, sino simplemente hay muchas cosas que lo que ven en las redes lo quieren replicar únicamente, ¿no? Y antes era todavía, era mucho más, la gente tenía un poquito más de pasión por algunas cosas. No digo que ahora el tema, insisto, tanto de las competencias como del el nivel y la calidad de evoluciones que hay, tanto en coreografías, en congresos, todo eso, pues ha crecido muchísimo, ¿no? Y eso ha ayudado también a la profesionalización de nuestra industria como tal, ¿no? Pero como dice el tema, no hay que perder el tema de lo que es la pasión por la música, porque primero es la música. Aquí como el huevo y la gallina. ¿Sabes? Otra cosa que hace falta, cosas que nos integren, ¿no? Porque en esos talleres yo creo que por eso nació un Jack and Jill, por eso nacieron un montón de tipo de actividades de esas, porque está pasando lo que pasa en la actualidad, ¿no? Sí tenemos, o sea, nosotros nos llevamos muy bien porque tenemos años de conocernos, ¿no? Pero las nuevas generaciones no tienen esa convivencia, porque obviamente las generaciones de ahora están pegadas al celular, tienen más en las cuestiones tecnológicas y se está perdiendo como esa calidez en el social. Tú ves el social y los únicos que estamos echando desmadre o que estamos integrados somos la gente que tenemos un montón de tiempo. Pero se nos olvida integrar a la demás gente, se nos olvida integrar a la nueva, ¿no? Pues al decirles, mira, ¿sabes qué? Que aquí también se hace amistad, aquí también es esto. No nomás es venir a bailar, también es venir a cotorrear, el conocerte, el hacer actividades en las cuales te puedas unir, ¿no? Porque siento como que hace falta ese tipo de cosas, porque música hay, buenos talleres hay, exhibiciones hay, o sea, pero ¿qué hace falta para que otra vez exista esa convivencia, ¿no? Y por eso hay mucha gente que ya no quiere bajar al social, que ya se siente cansada, ¿por qué? Porque no hay una motivación para poder estar ahí, ¿no? Sí, yo en todo el tiempo que llevo, creo que por eso me gusta platicar con ustedes, porque además de mis amigos los considero mis maestros en muchos aspectos. En este tema de la música, completar un poco con algo que dijo en un taller Tito, que fue los invitamos no solamente a investigar de la música de antes, sino a la música de ahora, ¿no? El hacer, buscar quiénes son las nuevas orquestas, quiénes son los nuevos cantantes, porque hay mucha música, muchos cantantes nuevos que están saliendo
y que no los conocemos, ¿no? La prueba está yo en el 2015, recuerdo que en Fusión, de 6 equipos o 7 equipos, 6 compitieron con la Lupita, ¿no? O sea, se acabó la creatividad, ¿no? En el tema de buscar la música, ¿no? Y creo que tenemos que ir hacia allá, ¿no? Hacia buscar qué más hacer, qué más investigar, ¿no? Em, pues represento un congreso y si estamos hablando de la historia, no me puedo ir sin saber qué pasó. Bueno, seguramente pasaron muchas cosas antes de Fusión, ¿no? Pero ¿qué congresos marcaron la historia de la salsa en México? Armando Muñeco. Bueno, yo creo que, y ahí siempre hemos tenido esta plática, no controversia, sino plática con Muñeco sobre cuál fue el evento que dio ese salto tal vez. Pero bueno, yo al que fui, el que cambió muchas cosas, yo creo, en México, fue este evento que hacía Víctor y Gaby, que fue México lindo y qué ritmo, ¿no? Donde, pues bueno, ya Víctor y Gaby, ya aparte de hacían, me acuerdo, 2 eventos grandes. Uno era un evento donde convocaban a sus estudiantes de todo el país a dar exhibiciones ahí con ellos. Cuando llegué a ese primer evento, y era en el entonces Sociales Romo, ahora sigue, ¿no? El GIR, Salón. No, ya no. Bueno, lo que era Sociales Romo, después se llamó GIR. Y me acuerdo cuando entré en ese lugar, de repente veo a Jorge Martínez en el escenario, así como un mini Johnny, oaxaqueño, bailando a Juan Pedro, bailando Same Gender con el Pollo, cuando todavía no existía el Same Gender, simplemente estaban como echando relajo, pero el Pollo era el Pollo de Guanajuato, ¿no? Que ellos tuvieron su historia enorme ahí en el Bar de Guanajuato. Y ahí me toca, fue la única vez bueno, no la única vez, pero el único año que me presenté en una coreografía de alumnos, como alumnos de Victoria y Gaby, era un grupo que ni siquiera éramos un grupo formal, simplemente nos juntábamos en ese entonces a dar clases, a compartir, porque era en la Universidad de las Américas, ¿no? Y de ahí sale el nombre de Pico de Gallo, nomás porque era también como de burla, ¿no? Una salsa de Pico de Gallo, porque era un poquito de todo. Porque bailábamos línea, bailábamos rueda de casino, hacíamos de todo. Y después de ese evento viene el México Lindo y qué ritmo, y es cuando viene Albert Torres, viene Juan Matos, no sé si tú te acuerdas de quién más viene, Muñeco, pero pues viene gente de Estados Unidos, creo que es Rogelio y Megan, y esa fue la antesala del primer gran congreso, que fue el Congreso de Acapulco, ¿no? Pero tú te acuerdas de otro. No manches, el muñeco debería de hacer un testamento, cabrón, para ver todos esos discos y papeles que tiene ahí. Se los va a heredar, cabrón. No, mira, el tema no, yo siempre he dicho, y es como jugando, ¿no? A mí el primerómetro nunca nos ha gustado. Simplemente es como darle su lugar a cada quien. Flores, sí, perdón, pero sí, Kimberly Flores. Y el esfuerzo vino con Juan Matos. Cada una de las, ¿no? Este fue el llamado, ¿no? Primer International Salsa Congress México. Y nada más y nada menos que vino Tropical Jim, vino Luis Vázquez, vino Francisco Vázquez, vino Rafa Muñoz, que Rafa Muñoz era de los organizadores, con su pareja Ivana, vino Melissa Fernández, super Melissa, vino Nelson Flores, vino esa vez, vino Mariel Macedona, Leon Rose, Susana Montero, Felipe Polanco, Cian Bristol, que también ese merece otra mención aparte, y un montón de bailarines más. O sea, es la primera vez que en México tuvimos tantos en un solo evento. Este fue en 30 de septiembre, 1 y 2. Y obviamente siempre, y se lo dije apenas a Víctor Burgos, en Cultivando la Salsa, siempre un reconocimiento hacia toda la labor que hizo, porque Acapulco fue como un parteaguas en México, duró muchísimos años y todo el mundo queríamos estar ahí, ¿no? Y aparte la trayectoria de Víctor y Gaby, que recorrieron casi todo el mundo y traían información
casi para la gente que no podíamos viajar tanto. Entonces siempre como reconocimiento a cada una de las gentes, ¿no? Y yo creo que eso, Isabel sigue. Rafa Muñoz y José Luis Arabia, Y yo el creo que evento. fue ¿Qué año? ¿Qué lo año fue, muñeco? interesante. Dijiste la fecha, pero ¿qué año? 2005. Este fue en septiembre y el primer congreso de Acapulco fue en diciembre. Okay. 2005, el mismo. Sí, yo creo que esos dos eventos fueron los que el evento anterior de México Lindo y Qué Ritmo, la parte de todo lo trascendente que fue también que vino Albert Torres, ¿no? Albert, para los que también no lo conocen, Albert Torres fue el promotor a nivel mundial que puso la salsa a donde está ahora a nivel mundial, ¿no? Fue el que tuvo esa visión de globalizar el fenómeno, el que tuvo la visión de hacer los campeonatos mundiales en su momento con 3 años con ESPN, el que tuvo la visión esta grande de hacer estos congresos gigantescos, y él vio en México esta potencial, ¿no? Además, hablando del tema de los videos, fuera curioso, ¿no? Porque él vio, si alguien conoce la zona de la avenida Santa María de la Ribera, pues ven que ahí había un tianguis muy grande, ¿no? En la calle, ¿no? Y él pasó por los puestos de ahí enfrente, que estaban frente del Romo, y pues veía que estaban ahí vendiendo piratas sus videos del Congreso de Los Ángeles, ¿no? Que para él era su tesoro, era algo que, pues, con el que él, pues, vendía muchísimo sus videos todavía antes de los videos del campeonato. Eran estos videos muy famosos donde se veían las coreografías, donde a veces creo que me contaste tú, Jera, que les cambiaban hasta la música, les ponían nombres de clases de salsa, no sé qué, un relajo, ¿no? Sabrosona y todo. Ándale, y se veía, unos muy famosos, los de los primeros eran una pista de cuadros de blanco y negro, ¿no? Cuadros blancos con negro, que era así hecha la pista, y él pues ve ese tema y convence a Víctor y Gaby de hacer un congreso en México, pero en playa, ¿no? Entonces es por eso que también se llevan este congreso de la Ciudad de México, se lo llevan a Acapulco, ¿no? Y donde todos sabíamos que, todos los que nos acordamos los primeros años, pues fue la gente de la Ciudad de México la que le daba vida al Congreso de Acapulco. Era el Congreso de la gente de la Ciudad de México, pero de vacaciones en Acapulco. También por eso siempre tenía esa vibra tan especial. Digo, ahora tenemos una cantidad de gente en Acapulco, que nos damos un fuerte abrazo por todo lo difícil que le están pasando, pero bueno, sabemos que se van a recuperar pronto, pero el Congreso de Acapulco era el Congreso de la gente de la Ciudad de México, ¿no? Y ese año, con esos dos eventos, pues es cuando se catapulta todo, ¿no? Por algunos años fueron el único congreso que había de manera tan internacional, hasta que después, unos años, pues después, bueno, pues ya vino el Eurozone, vino Oaxaca, vino todo esto, y ya tenemos pues México es a nivel mundial, yo creo, una de las potencias más grandes en congresos y competencias. Sí, digo, ya ahí creo que es tema para otra plática, ¿no? La realidad es que el tema de los congresos creo que se alimenta de todo esto que ustedes están hablando. Pero bueno, yo, la verdad es que la idea era hablar de la historia de la salsa y creo que con la plática que tuvimos, apenas si tocamos los puntos que se deberían de tocar para cada plática, ¿no? Para No, hablar de claro, la porque música, hablar de aparte, los sociales es eterno, hablar de los congresos también es todo un rollo del papel de Carmona y de todos estos personajes que establecieron la salsa, ¿no? Se me olvidaba mencionar a los de Somo Corazón Latino, que también dieron mucho el crecimiento del baile en México, ¿no? De los de, ¿cómo se llama? De Sosomoc, de ahí salió Marquito Cordero. Marquito Marco Cordero era Cordero, el pastor de la salsa. de Si la... nos está escuchando, él sabe por qué le digo el pastor. Muy bien. Y bueno, y también, digo, gracias a toda esta gente de la Ciudad de México que hacía el tema del Congreso de Acapulco, que le daba esa vida, que lo nutría de esta vida, y creo que, pues muchos, por eso se llamó el legendario, ¿no? Pues qué bueno que llegó Fusión en su momento, empezando, como tú lo dices bien, en La Maraca, en este lugar que fue mítico, ¿no? Donde
tantos conciertos ha habido y pues Fusión empieza ahí el primer año, pues ya para darle a la Ciudad de México pues el Congreso también que se merece, ¿no? Y que yo sé que todavía seguirá creciendo. Hijo, esa es otra historia, ¿eh? Todo lo que costó establecer Fusión en México, porque de las primeras cosas que a mí me dijeron fue, Manolo, en México los congresos no funcionan. En la Ciudad de México no funcionan los congresos. Mejor no, ¿no? Pero bueno, pues gracias a Dios no hice caso. Entonces, No, y no no, es fácil. Yo creo que por eso, pues, un evento no es algo de un año, ¿no? O sea, tú ya, no. más que tú, nadie más tú lo sabe de que es algo de construir y más ahora también en esta época donde hay una competencia tan fuerte, donde la gente también, pues, no puede ir a todos lados, ¿no? Donde también un congreso tiene que ofrecer no nada más una cartelera, sino alguna experiencia eh, diferente, también un tema de atención al cliente. Son muchísimas cosas para que la gente pues decida que pues ir contigo porque no podemos ir pues no hay ni tiempo ni dinero que alcance para ir a todos los congresos. Muy bien. Oigan, un último, quiero proponer que esta plática la volvamos a tener en unos 2 meses, porque creo que, no sé, conociendo a mis amigos, conociendo a Gerardo, tiene 872,000 datos que le falta dar, ¿no? Y que necesitamos exponer. Y conociendo a Armando, que sabe tanto de este tema, tendría que hablar, para hablar de la historia de la salsa, me parece que tiene que haber un parte 2, parte 3, parte cuarto, parte 5, y luego hablar de cómo creció esto, ¿no? Cómo fue la salsa en Puebla, que ahí, este, de esas clases de la UDLA, este, ahí estuve yo, ¿no? O sea, si hay un responsable de que yo me metiera en este rollo, es el señor Cervantes, ¿no? Porque yo iba a sus clases, ¿no? De la UDLA. Y con Gerardo, pues siempre tendré la imagen de alguien que se pasó en el primer congreso de Acapulco, de Gerardo pasando abajo de las piernas de alguien, ¿no? ¿No? Y yo decía, güey, ¿qué pedo con este güey? ¿Cómo es posible que bailen así, ¿no? Y que además lleguen a tiempo al ritmo y demás, ¿no? Bueno, muchísimas gracias a los dos. ¿Algún mensaje que quieran dejar Mira, antes mira, de que nos despidamos de para que este? mira los videos que me aventé, nomás para ver. Encuentro allá abajo igual para andar buscando información, que la tenía ahí, pero desafortunadamente no se los puede poner porque no sé usar esa tecnología, pero prometo que algo tengo que hacer con eso. Muy bien. No, es que sabes qué, muñeco, sí hay que hacerlo. Hay que hacer un libro, hay que hacer un documental, porque de verdad es bien padre escucharlos. Adiós, porque ya mero te nos vas, güey. No, no, no. Yo estoy muy seguro de que algún día con estos dos que estoy haciendo esta plática tendremos un dominó o algo así y bastones y gorritas y, güey, ¿te acuerdas cuando? Pero todavía no ha llegado esa época, muchachos, discúlpenos. em, algo que quieran decir Sí, mira, antes de que nos despidamos. lo que sí es que no, es una plática nada más, no, que no se ofenda a la gente que de repente la dejamos fuera. Creo que hay, como tú dices, hay un mundo que descubrir. Por ejemplo, están los demás estados, está Monterrey, Guadalajara, Tijuana, con Alma Latina, que tienen ellos como su historia, muy historia aparte. No aparte de que no sean mexicanos, sino que ellos crearon otro tipo de movimiento, ¿no? Entonces, simplemente es como lo que nos, estamos hablando de lo que nosotros vivimos, ¿no? Lo que nosotros nos tocó, la parte que nosotros tocó vivir, ya te tocará entrevistar a alguien más para poder dar, ¿no? Y yo creo que lo más importante es que amen el baile, que disfruten y sobre todo que compartan, ¿no? Que nos veamos en los sociales y que estemos disfrutando todos, ¿no? Y una chulada tenerlos como amigos. Y el swing por ahí, también hay en ahí, de aquel lado. Mandamos un abrazo. Que nadie se ofenda si no estuvo en esta plática. Señor Cervantes, Pues, unas últimas palabras. pues mira, primero yo creo que también te hago la invitación para que no dejes esta gran iniciativa que tienes. Felicidades por todo lo que has logrado y un placer y un orgullo ser tu amigo y bueno, esta amistad que nos une más allá de muchas cosas y bueno, también ya entre la gran amistad que tienen ya nuestros hijos. Ya eso, no, ya no manches, o sea, ya nuestras reuniones
son de rosquita y chocolate en la tarde, porque pues ya no estamos para otra cosa. Pero bueno, no, yo creo que falta mucha gente, y la verdad, gracias, yo creo que también, como, como dice Muñe, hay mucha gente que también tiene mucho que aportar y que tal vez por muchas razones, pues se ha apartado un poco, ¿no? Me encantaría ver lo que puede platicar contigo, Víctor, Carlos, Carmona, Gaby, porque también habrá historias y el porqué de muchas cosas, saldrán por ahí, ¿no? Agradecerles también a todos ellos de todo lo que hicieron en su momento, a mucha gente que tal vez eh, ha aportado algo con algún proyecto que ha hecho. Y como dicen, ¿no? O sea, el tema es seguir amándolo. La verdad es que es algo tan padre el hecho de tener esta pasión, porque mucha gente tal vez no encuentra en que algún interés o alguna distracción a muchas cosas, y esto es lo que para todos yo creo que ha sido el baile y la música, ¿no? También un gran agradecimiento a nuestro Chanok, a Dionisio, Mr. Swing, no saben lo que se le admira y se le quiere a este gran mastermind que siempre está apoyándonos siempre y que tiene siempre unas grandes palabras para... No habla mucho, pero cuando habla, ¡ah, la madre! ¿No? El hombre de la verdad dura. Sí, ¿no? así, y clara. No, pero la verdad es, pues yo creo que, mira, y lo que, como lo decía hace rato, ¿no? O sea, el ballroom tiene 100 años y un poquito más, ¿no? Y nosotros, nuestra industria, todo el tiempo va a estar cambiando. Y así como la salsa como tal, que es un género híbrido, que se ha alimentado de muchas cosas, que se sigue transformando, pero que sigue manteniendo esa esencia, yo creo que lo mismo va a pasar exactamente con el tema pues, del baile. Simplemente de repente, es algo que es vivo, ¿no? Porque la cultura es viva, la cultura se va transformando. Entonces, por eso vamos a ver todo este tipo de transformaciones. Hay veces que se va a una parte tal vez un poquito más técnica, un poquito más de espectáculo, pero el tema siempre vamos a tratar, la gente que en verdad amamos esto y la gente que de verdad le apasione, a siempre tratar de enriquecerla, pero siempre jalarla hacia la parte de que nunca pierda su esencia. Y esto yo creo que no va a pasar, ¿no? Así como la salsa como género no va a morir, que es otro tema, aparte de que ahora hay una discusión muy grande porque el productor más exitoso de salsa, Sergio George, dice que la salsa está muerta, pero yo creo que posiblemente lo está haciendo a propósito para darle un poquito de... Es como cuando quieres soplar el fuego para que se apague y lo único que haces es que se encienda, ¿no? Pero bueno, ese es otro tema que es muy interesante y también muy interesante todo lo nuevo que está, ¿no? No se cansen de escuchar música, de descubrir música, porque como bien dice Tito, hay muchísima música nueva y sobre todo Puerto Rico, también con lo que está haciendo Alexander Abreu, lo que hace Ricky Campanelli, lo que hace en Europa, La Máxima, Tromboranga, muchísima música nueva, esto está muy, muy vivo, ¿no? Y nada más para finalizar, a los que me preguntaron por ahí, que vi, la tesis, que ya se escribió hace más de 15 años, creo, ya 20, ya no sé ni cuántos, hace casi 20 años tiene esa tesis. Déjalo en buscar con mucho tiempo, amigo, no te comprometas. Armando Cervantes, tesis en Google y ya ahí aparece, la pueden descargar gratis de la página de la universidad. Y gracias, siempre un placer platicar con ustedes, hermanos míos. Bueno, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon. Yo traigo un pensamiento desde hace rato que es, todos tenemos, en el caso de nosotros, todos los congresos somos un negocio, todos los sociales son un negocio, todos los bailarines son un negocio, ¿no? Y competimos entre nosotros, pero también es cierto que todos construimos esta estructura de la salsa, ¿no? Este medio ambiente. Entonces, hagamos que funcione, ¿no? Hagamos que funcione. Nos va a ir bien a veces, nos va a ir mal a veces, pero todos estamos construyendo este medio, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que se aventaron toda la entrevista. Los clips, de una vez les aviso, van a estar bien largos porque dieron información de oro estos dos, ¿no? Muchísimas gracias a todos los que estuvieron con nosotros. Vamos a seguirle. La semana que entra vamos a tener más artistas hablando de los bailarines, pero les prometo, Pinky Promise, no sé si es así, pero pues me vale madre. De todos modos, yo hago
Live, y para mí esto es Pinky Promise, que vamos a seguir hablando de la historia de la salsa con más gente, de más estados, y ver cómo se ha ido formando esto que tanto amamos. Muchísimas gracias a todos y nos vemos en la que sigue. Adiós. Abrazo grande.